Bueno, vamos a comenzar la última charla de estas jornadas que conmemoran el Día Mundial de la Fisioterapia. La intención de esta jornada era esto, compartir momentos académicos y actualización. Y la intención era invitar disertantes internacionales porque era el Día Mundial es el Día Mundial de la Fisioterapia. Con esa intención se conforman estas jornadas. Agradecer a los disertantes, agradecer a los presentes. Y sin más palabras, te dejo a vos, Andrea, para que los presentes, excelentes profesionales, amigos, que hemos compartido muchísimos momentos, capacitaciones y juntadas sociales. Bueno, muchas gracias, María José. Como dijo María José, en un esfuerzo importante del colegio para conmemorar el Día de la Fisioterapia, nos reunimos hoy con estos grandes profesionales de la kinesiología. Nos acompañan la licenciada Andrea Mendoza, que es argentina. Podríamos haber puesto que es uruguaya, porque ella es uruguaya, pero la tenemos nacionalizada acá, así que sos nuestra, André. Es directora del Foro Kinesiológico Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema y presidenta de la Asociación de Fisioterapia Oncológica Argentina, AFOA, y una gran amiga y colaboradora en todo lo que siempre emprendemos desde el colegio. Bienvenida, Andrés, gracias por acompañarnos como siempre. Nos acompaña también la fisioterapeuta Isabel Aloy desde México, que también tiene un currículum impresionante. Solo les voy a decir que es fundadora y presidenta del Consejo de la Salvati, que es una fundación sin fines de lucro que existe para apoyar a pacientes de bajos recursos con cáncer, mejorando su calidad de vida. También una amiga con la que hemos compartido, como dijo María José, muchas experiencias. Isabel está en México y nos puede acompañar un ratito, pero le vamos a dar primero la palabra para que después pueda seguir con sus actividades por la diferencia horaria. Nos acompaña también Felipe Toro Olivares. Él es licenciado en kinesiología, magíster en fisiología clínica del ejercicio en la Universidad Mayor. También es miembro del quinto y del sexto consenso latinoamericano del linfedema, y está certificado en el método LEDUC. También hemos compartido con Felipe, falta que conozca Córdoba, pero ya lo vamos a invitar a que venga a bailar cuarteto como hicimos en uno de los congresos. Nos acompaña también con su generosa presencia el doctor Pereira Nicolás. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, microcirujano y super microcirujano, egresado con máxima distinción de la Universidad de Chile. También tiene un amplio currículum, lo hemos escuchado, lo hemos visto por las redes, con sus cirugías selectivas sobre el lipedema. Por eso nos pareció importante que nos acompañe para poder dar el punto de vista quirúrgico de lo que es el lipedema. Y nos acompaña la fisioterapeuta Laila Riadi, que también es magíster en investigación en ciencias de la salud de la Universidad Católica, tiene certificaciones en manejo avanzado del linfedema, también es experta en calidad de vida del paciente oncológico y del programa educacional para diagnóstico y tratamiento del lipedema de la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias a todos los disertantes por acompañarnos y por supuesto a todos los colegas que están hoy reunidos para escucharlos. Bien. Bueno, Cuando, habíamos perdón, pensado empezar esta charla con la mirada de un paciente que padece del lipedema. ¿Querés darnos la mirada, Isa? Te escuchamos. está silenciada, Isa. Los invito a hacer preguntas y a interactuar. Esa es la idea de esta mesa redonda. Así que o por chat o se activan el micrófono y vamos conversando también. Adelante, Isa. Muchas gracias por la invitación.
Estoy encantada siempre de participar con ustedes. Y bueno, justamente hoy platicamos que además de ser fisioterapeuta y trabajar con todos estos pacientes, yo tengo lipedema. Eh, y quiero compartir con ustedes el trabajo que cuesta ser diagnosticados con lipedema. Creo que hoy con las redes sociales ha ayudado muchísimo a que sepamos qué tipo de patologías podemos tener cuando los médicos no lo saben. Pero pues yo tengo 55 años y desde que tuve 15 años tenía unas piernas muy diferentes a todas las de mis amigas. Yo era muy deportista, hacía salto de altura, salto de longitud y nunca mis músculos en las piernas se marcaron. O sea, es una pierna en columna con una consistencia como, o sea, en español mexicano diríamos bofo, pero es como muy, o sea, como esponjoso. Y todo el mundo se burlaba de mis piernas en la escuela. Tengo un tobillo mucho más ancho de lo normal. Y me acuerdo que cuando cumplí 18 años, lo que le pedí a mis papás era que me hicieran una cirugía plástica en las piernas. Y fuimos con un doctor y me dijo, sí, podemos hacer liposucción. Y de alguna forma, cuando me explicaron lo que era la liposucción, imagínense, hace 32 años, sentí que era algo como muy agresivo para mi cuerpo, por suerte, y decidí no hacerla. Y viví con esto. Con el tiempo después empecé a estudiar fisioterapia. Ah, tuve a mis hijos durante el embarazo, fue un desastre, porque obviamente ya no solo era lipedema, tenía una, pues obviamente una acumulación de líquido, pero también empecé a tener un poco de linfedema durante el embarazo. Entonces ya tenía como toda una mezcla entre lipedema, insuficiencia, pero nadie sabía. Todo el mundo me decía que era porque el embarazo, por lo demás, después bajé de peso, después del embarazo, el lipedema obviamente siguió. Yo soy dos tallas diferentes también, entonces cuando voy a comprar ropa, tengo una talla, dos tallas menos en la parte de arriba que de abajo, y también eso te limita muchísimo qué puedes comprar y qué no puedes comprar. Todo eso parece algo muy superficial, pero al final es muy importante. Yo no uso faldas cortas, no uso vestidos largos o pantalones largos. Cuando salgo a la alberca o estoy en la playa, uso pareos largos. Y todo esto ha limitado muchísimo ciertas actividades de mi vida. ¿Cómo supe que tenía lipedema? Y esta es la parte que creo que tenemos que trabajar muchísimo en redes sociales, porque como saben, ahorita la licenciada Adriana Mendoza va a hablar de los diferentes patologías que se pueden confundir, pero algo muy importante es que cuando yo empecé a trabajar y me especialicé en pacientes con linfedema, lo primero que pensé era que tenía linfedema, y eso fue hace 25 años. Entonces empecé a hacerme tratamiento de drenaje linfático, usaba de vez en cuando algunas medias, y funcionaba, pero relativamente, realmente no mejoraba al 100%. Y seguí toda mi vida pensando para el linfedema hasta hace 10 años que el tema de poder ir a un congreso a Alemania donde un doctor estaba probando un dispositivo y yo me puse como ejemplo y me dijo, miren, este es un ejemplo perfecto porque es un paciente como de libro que tiene lipedema. Y yo, ¿cómo? Yo tenía linfedema. Y en ese momento entendí que no solo hay diagnósticos que no son los correctos, sino que los tratamientos también son los equivocados. Entonces, desde ese momento me di cuenta, y no voy a hablar del diagnóstico porque lo van a hablar después, pero van a ver por qué me di cuenta bueno, obviamente el doctor me lo dijo, pero ahí empecé a darme cuenta por qué era lipedema. Y entonces sí empecé un tratamiento correcto del lipedema. No solo el drenaje linfático sirve solo para el dolor, porque es muy doloroso. Ese es otro de los puntos que nuestros pacientes tenemos siempre que pensar, que no es algo solo estético, sino que es doloroso tener lipedema. Y el drenaje linfático ayuda para el dolor, pero no para reducir el edema. Entonces, empecé ahora sí con la bomba y con las prendas de tejido plano. Y eso sí cambió mi vida. Hoy en día les quiero decir que yo estoy segura que hay muchísima gente que tiene lipedema que no lo sabe y que han tomado tratamientos que no les han servido y que por eso piensan que es un sobrepeso o un acúmulo de grasa que está en esa zona. Y se sufre muchísimo buscando encontrar un peso adecuado, pensando que lo que tenemos es gordura en las piernas. Entonces, bueno,
quise un poco compartirles esto porque todas las pacientes, porque la mayoría somos mujeres que viven con lipedema, piensan que tienen una obesidad o un sobrepeso importante, que por más que dejen de comer y hagan ejercicio, obviamente sí mejora, pero no lo van a poder controlar. Y marcar el músculo va a ser imposible. Y eso es una tristeza, porque a mí me encantan las piernas marcadas y eso sé que nunca lo voy a poder hacer. Entonces, pues bueno, creo que es importantísimo todo lo que van a escuchar para que puedan estar cerca de sus pacientes, porque sí se necesita un tratamiento y también un apoyo emocional. Bien, muchísimas gracias, Isabel. Relatos que escuchamos también en el día a día en el consultorio, ¿no? Pero en vivo y en directo y por una kine que teniendo conocimientos no ha encontrado a tiempo el confort, ¿no? O la mejor calidad de vida posible para esta patología. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Isabel antes que se retire y le damos la palabra a Andrea Mendoza. Bien, bueno, igual todavía te quedas un ratito más, así que si Sí, surgen preguntas, te tenemos. tengo un Eh, ratito. André. Hola, buenas noches para mí casi, Ujú, o buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Segundo, saludar a todos los colegas. Hay muchos conocidos. ujú, Sé que soy Mm, habitué invitada. Ya me siento un poquito parte. Ahí veo a Daniela, a a Lucero, ujú, a Carla, muchas amigas en Córdoba. Y un poco creo que el relato de Isabel es un resumen de lo que ujú. todas nuestras pacientes pasan. Y hablamos en femenino porque el 90% son mujeres, ¿no? Este, pero no solamente todas las alteraciones que tienen, sino lo psicológico que pasa en estas mujeres. Primero, el derrotero de lograr tener un buen diagnóstico. Y segundo, todo lo que vivimos como mujeres, porque no tengo, creo que la visión es totalmente distinta en los hombres, pero nosotras que somos un poquito más grandes, no vamos a decir más o menos, hemos pasado toda una época de una estética que por suerte creo que los jóvenes va cambiando, ¿no? Y fue muy dura, como fue para Isabel no tener el cuerpo ideal para esa etapa de la vida, ¿no? Este, y los diagnósticos diferenciales, fundamentalmente siempre hablamos del linfedema y de la obesidad. Y la obesidad es muy importante porque por más que estas pacientes hagan dietas y dietas muy sacrificadas, nunca van a lograr reducir de la misma manera. Por supuesto van a mejorar, pero no reducen. Entonces, eh, es otro fracaso más, porque siempre creyeron que estaban, como decía Isabel, este, excedidas de peso, pero no van a mejorar, por lo menos a solucionar. Sí va a mejorar, por supuesto. La diferencia con el linfedema es que estas pacientes tienen un antecedente familiar. Cuando uno investiga en la familia, madre, abuela, siempre hay un caso de lipedema. Eh, el lipedema cursa con dolor, con hematomas frecuentes, el dolor por trastornos en la circulación, hematomas frecuentes al primer contacto, cosa que en el linfedema esto no ocurre. Además, como dijo Isabel, las piernas son totalmente rectas, algunas con más o menos acúmulos de grasa, pero sí el pie característicamente está preservado, ¿sí? Llega hasta el rodete en el tobillo y el pie está totalmente preservado. Cursan con edema, pero el edema no es la característica más importante. Por eso, como decía Isabel, los tratamientos como para el linfedema, el drenaje linfático, la presoterapia pueden mejorar, pero solamente mejoran
lo que se refiere al edema. No es, en general, no es mucho lo que mejoran con estos tratamientos. Sí, el drenaje linfático manual, lo que mejora bastante es el dolor de estas pacientes. Dolor que se produce por la compresión del filus terminal de los nervios con este edema. Y hay una gran disparidad, como hablaba Isabel, en cuanto a las tallas, ¿sí? Son mujeres que muchas veces son en el torso muy delgadas, pero tienen una diferencia de tallas mucho mayor, y por eso cuando hacen dietas bajan el torso, pero no logran bajar 100% las piernas. El linfedema, además, vemos episodios de erisipela, cosas que no son comunes en el lipedema. Por supuesto, no voy a hablar de tratamiento, pero sí que los ejercicios, a pesar de que no curan, son enfermedades crónicas que no van a curar, pero sí lo mejoran, por supuesto. Pero no voy a hablar de eso porque sí tenemos especialistas en ejercicio y no soy yo. Entonces, un poquito resumiendo todo esto, y qué bueno que haya estado Isabel, que en primera persona pudo contar una experiencia que le pasa a todos nuestros pacientes y que es importante también acompañarlas, porque vienen en un gran derrotero y psicológicamente bastante perturbadas por esta patología. Especialmente, ojalá que con los años cambien. Creo que la juventud está cambiando en cuanto a este ideal de cuerpo perfecto que nosotros crecimos, por lo menos, ¿no? Gracias, André. Un excelente diagnóstico diferencial y muy acercado a las realidades de los consultorios, ¿no? No sé, Felipe, Laila, doctor Pereira, si quieren aportar en cuanto a tratamiento, en cuanto a ejercicio, cuándo cirugía sí, cuándo cirugía no. Yo creo que el doctor ahí tiene una buena estadística de lo que pasa, o por lo menos clara la película con respecto a la realidad que vivimos nosotros. ¿Cierto, Doc? Sí, efectivamente, gracias Felipe por el pase gol que me diste. Pase gol. No hablemos de goles después del partido de ayer, en realidad. No, no hablemos de eso hoy. Y gracias a Andrea por la introducción y a Isa, la Isa, ¿no? Parece que se fue Isa. Se le desconectó, estaba con muy mala internet. Ok, pero bueno, efectivamente, hoy en día, yo no sé si soy el único cirujano que está presente, pero hoy en día la cirugía viene a complementar el tratamiento conservador, que ya se estaba haciendo hace bastantes años, pero la cirugía afortunadamente cada vez tiene más evidencia, si se hace de manera adecuada y en las manos de especialistas, que los resultados son bastante satisfactorios. Personalmente llevo afortunadamente muchas pacientes operadas con muy buenos resultados. De hecho, me han llegado varios pacientes de Argentina, y ustedes que son de Córdoba, capaz que alguna de ustedes esté viendo el postoperatorio de una de mis pacientes que operé hace poco. Así es. Así es. La estamos viendo. Pero bueno, efectivamente, después de ya más de 300 pacientes operadas, yo les voy a contar mi experiencia y les puedo contar después lo que dice la literatura, que es más o menos concordante. Las pacientes tienen una importante reducción en los síntomas, en el dolor, en la pesadez, incluso en la facilidad para producir equimosis. El cansancio de las extremidades mejora significativamente la limitación física que tienen muchas de las pacientes. Eso como punto principal. Secundariamente, y yo lo separo de esa forma porque así se lo explica a los pacientes, secundariamente está el tema estético, que no es menor, pero hay que considerarlo como algo secundario ya que estamos viendo una cirugía, una enfermedad, por lo tanto lo que estamos haciendo es una cirugía reconstructiva. La paciente que llega solo enfocado en el tema estético, yo creo que hay que reenfocarla, hay que reorientarle a que estamos frente a una enfermedad, tenemos que tratar los síntomas, y si mejora la parte estética, que muchas veces así lo es, estamos todos felices, pero muchas veces son pacientes que llevan 20, 30 años con lipedema, con pieles muy deterioradas, con lipedema muy avanzado, entonces las expectativas estéticas tienen que ser bastante realistas y aterrizadas a lo que podemos lograr. Siempre mejoran, pero hay que
aterrizarle las expectativas a lo que realmente se puede esperar. Y en cuanto a lo que dice la literatura, porque es fácil decirlo desde mi experiencia, pero yo soy un convencido que hay que basarse en lo que dice la ciencia al respecto. Y hace poco menos de un mes publicamos un artículo que es un metaanálisis. No sé si ustedes están familiarizados con esos conceptos, pero un metaanálisis es el tipo de publicación con más alto nivel de evidencia, porque revisamos toda la literatura disponible respecto a el tratamiento quirúrgico del lipedema, específicamente a la liposucción, eh, para saber qué tan seguro es y qué tan eficiente es en el manejo de los síntomas. Y después de revisar toda la literatura, que es amplia, pero los artículos que son de calidad como para poder asumirlos como para una revisión estadística, eran aproximadamente 20 y tantos artículos, de los cuales se desprenden unos 1.700 pacientes. Les digo esos números para que tengan más o menos una proporción de esos 1.700 pacientes que se revisan. Nosotros tenemos una experiencia de más de 300 pacientes, por lo tanto es bastante grande respecto a lo que está publicado, y nuestros resultados son parecidos a lo que se desprendió de este metaanálisis. Y eso reafirma que al menos lo que hacemos nosotros, que es la técnica de liposucción selectiva PAL, que es esta técnica con una máquina que tiene un motor que hace un movimiento reciprocante de la cánula que permite hacer una liposucción menos traumática y más efectiva, tiene resultados, como les decía, muy eficientes para manejar los síntomas, dolor, pesadez, cansancio, limitación funcional. Es segura, no provoca más daño. Hay otra evidencia que muestra que incluso puede mejorar el funcionamiento del sistema linfático. Por lo tanto, viene a complementar lo que hacen ustedes desde el punto de vista conservador, porque efectivamente la cirugía logra detener la progresión del lipedema en los pacientes que mantienen su tratamiento conservador a largo plazo, principalmente del punto de vista físico, del punto de vista de, en algunos casos, la necesidad de drenaje o la terapia descongestiva periódica, y mantener el peso de los pacientes. Entonces, a diferencia de lo que no, estaba al debe la terapia conservadora, ahora la cirugía se incorpora y permite detener la progresión del lipedema y disminuir la cantidad de grasa, que no lo podemos lograr mediante otro tipo de técnica. Gracias, doctor. Me surge así como espontáneamente la pregunta, si detiene temporariamente la sintomatología del lipedema o detiene mientras siga con Permanente. terapia descongestiva de manera permanente o durante cuánto tiempo. Lo que muestra la evidencia y al menos la experiencia que tengo yo con ya cerca de casi 10 años, 9 años operando pacientes con lipedema, es que los pacientes que se mantienen con un tratamiento conservador, estamos hablando de la manera integral, o sea, la terapia, ejercicio, dieta, y todo eso se resume en que el paciente mantenga su peso. Los resultados de la cirugía se mantienen y son permanentes. Los pacientes, yo siempre los digo, la paciente que se opera, anda súper bien y al año siguiente sube 10 kilos, lamentablemente no hay cirugía que aguante eso, porque sabemos que la paciente con lipedema, su mayor tendencia es acumular grasa en las zonas donde tiene el lipedema, o sea, va a recidivar si es que tiene alzas de peso importantes. Si se mantiene con la terapia conservadora, lo que también muestra la evidencia es que la necesidad de la terapia también va disminuyendo. Muchos pacientes dejan de utilizar, la mayoría, por lo menos en mi experiencia, dejan de utilizar las prendas compresivas. Muchos pacientes, la terapia congestiva va necesitándolo cada vez menos o necesitándolo cada cierto tiempo. Yo siempre les digo a los pacientes que puede que en verano, que todos nos hinchamos más, y los pacientes con lipedema también, sea más necesario hacerlo, o para los viajes, o para ciertas ocasiones. Sabemos que también los pacientes, cuando les va a llegar su periodo, tienden a inflamarse más. Entonces puede que sea necesario bajo esas circunstancias, pero también lo que muestra la evidencia que disminuye la necesidad de la terapia conservadora. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí, por supuesto. Hola Nicolás, hace muchos años lo conozco a Nicolás y sé de la clase profesional, por eso me gusta cuando él explica cuál es la indicación de la cirugía
específicamente, porque nosotros que somos más grandes, como dije antes, hemos visto un historial que no fue tan bueno en el pasado. Por eso sé que Nicolás es muy cauto en el tema. Sí, mira, afortunadamente hoy en día las técnicas que se utilizan, las cánulas que son cada vez más finas, que no debieran ser más de 4 milímetros, entre 2 a 4 milímetros, y la forma de hacerlo es muchísimo menos traumático porque nuestro principal susto acá es dañar o lesionar el sistema linfático. Y por eso, afortunadamente, muchos cirujanos plásticos huyen de la liposucción de pierna porque no se manejan con el sistema linfático, y eso a mí me parece excelente. El que nada sabe, nada teme. Entonces, muchas veces hay intrusismo acá de gente que no sabe de la anatomía del sistema linfático y provoca más daño que beneficio. Habitualmente eso se está dando en especialistas o médicos que no son especialistas, y por eso que hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales y el manejo delicado de la información que uno transmite, porque Instagram, así como el papel, aguanta para todo. Entonces hay que ser muy cauto en eso. Si tú me preguntas a mí, una paciente que es muy sintomática, que tiene evidentemente esta desproporción y tiene evidentemente un lipedema, aunque sea etapa 1, tiene indicación quirúrgica. Las pacientes que son oligosintomáticas o muchas pacientes incluso tienen todas las características del lipedema del punto de vista de físico y de aspecto, pero no tienen síntomas, yo creo que esas pacientes uno se puede esperar, porque no tienen el diagnóstico del lipedema completo, sino que solamente sabemos que son criterios, ¿cierto? Y si es que faltan los síntomas, no es el lipedema. Por ahora es una desproporción, es una lipodistrofia, y puede ser que más adelante sea lipedema, eh, porque no aparece todo en un tiempo, no aparecen todos los síntomas, la desproporción, todo es progresivo. Pero si la paciente es sintomática y tiene esta desproporción de grasa, ya tiene el diagnóstico del lipedema, también hemos visto por la evidencia que mientras más precoz sea la intervención, los resultados también son mejores desde el punto de vista del manejo de síntomas y también desde el punto de vista estético, porque ya una paciente en etapa 3, en etapa 4, los resultados estéticos ya son peores. Podemos ganar en síntomas, pero los resultados estéticos son peores. Entonces, mientras más precoz, al igual que el tratamiento del linfedema, uno realiza la intervención, los resultados también son más favorables. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Una pregunta. Con respecto al finalizar la cirugía, ¿qué tipo de compresión la indicas vos a la compresión? ¿Le indican los kines? ¿Qué tipo de compresión indicás? ¿Cuánto tiempo? Sí, apenas termina, bueno, la paciente está desde antes con su compresión, pero apenas termina la cirugía, la paciente sale habitualmente con panties, porque generalmente cuando se incluyen los muslos tiene que llegar hasta arriba la compresión. Entonces, panties, toda la extremidad, o si son extremidades superiores, mangas. Nosotros usamos tejido circular, 20-30 milímetros de mercurio. No existen en Chile panties de tejido plano. La evidencia, al menos en lo que yo más me baso, son las guías de manejo en Estados Unidos. Tampoco hay mucha más evidencia que el tejido plano sea mejor que el tejido circular en este tipo de pacientes. Por lo tanto, nosotros con tejido circular, comprimiendo todo el área operada desde el minuto 0, nos va bien. ¿Y por cuánto tiempo? Yo lo utilizo por 24/7 las primeras 2 semanas, porque es la fase de más inflamación después de una cirugía. Luego, de la segunda semana, que hay una meseta y empieza a decaer lentamente, empezamos a sacarlo durante la noche, se usa durante el día solamente. Y después de los 2 meses, empezamos un periodo de destete, por decirlo de alguna forma, de descalamiento de la compresión, retirándose las prendas compresivas cada día más temprano, para llegar a un momento que dejen de utilizarla. Por supuesto, sabemos que las pacientes con un lipedema más avanzado es muy probable que no dejen de usar la prenda compresiva, pero hacemos lo que se llama como un challenge, un desafío, y vemos cómo la paciente se comporta utilizando la panty menos tiempo, o porque muchas veces el edema residual es solamente distal, empezamos a cortar la panty, usamos una media, o si no, una calceta comprimiendo la zona del tobillo, que es la que persiste el edema por más tiempo desde el punto de vista postoperatorio.
Yo quiero Perfecto, hacer una muchísimas gracias, consulta, Doc. Nicolás, y ahí en el caso que concuerdo con lo que tú dices en el fondo, pero si hay algún componente venoso también de la paciente, ahí en el fondo sí se mantiene el uso de la compresión, o sea, tratamos de mantenerlo como para la prevención de la parte venosa en el fondo. Claro, es muy frecuente que haya una coexistencia de insuficiencia venosa con lipedema. Si es que además de esa insuficiencia hay varices clínicas, la paciente debe operarse de varices, si es que tiene indicación quirúrgica, antes de operarse de lipedema, porque si no es un desastre hacer una liposucción en una zona donde hay varices. Entonces primero se trata la parte venosa, y si la paciente tiene efectivamente insuficiencia venosa, tiene que seguir con su compresión para el manejo de la patología venosa más que por el lipedema, sí, El lipedema en sí. claro. Súper. Bueno, Muy Felipe, ¿querés bien. contarnos la experiencia con los recursos terapéuticos que utilizan ustedes? O sea, yo también quisiera decir que en el fondo, como el manejo conservador también, yo creo que Ujú. estamos en un periodo de un desafío, quizás al haber mayor conocimiento con respecto al lipedema y en el fondo ante mayor visibilidad también que está teniendo, especialmente por redes sociales, yo creo que es súper necesario la correcta información, como lo que dice Nicolás, el informarse, el educarse a través de la evidencia, el ver qué está pasando, porque en el fondo los que llevamos harto tiempo en esto, quizás hace 10 años atrás, casi entre el linfedema y el lipedema lo tratábamos muy parecido en el fondo. Y yo creo que hemos tenido que ir dividiendo las líneas, los caminos. En el fondo, el tratamiento del linfedema es una cosa, el tratamiento del lipedema es otra cosa. Ya cuando se mezclan, Ujú. ahí es otro tema, pero en el fondo, como lipedema en sí, eh, yo creo que las cosas han ido cambiando. Yo creo que ahí la importancia, por ejemplo, de la fascia es súper importante que hay que estar viendo. Es importante cómo asociamos la nutrición, por ejemplo, el ejercicio, porque todavía hay cosas muy generales y que yo creo que hay que ir Ujú. viendo en el fondo cómo ir puntualizando y prescribiendo correctamente, por ejemplo, el tema del ejercicio, los agentes físicos que estamos usando también, qué tan útiles son y en el fondo seguir informándonos correctamente, y ahí estamos yo creo todavía en a veces ensayo-error en Ujú. algunas cosas. De todas maneras yo creo que todos con Laila ahí que siempre estamos conversando y Sí, con hablando del Felipe nos tema del intercambiamos harta lipedema, información y siempre nos estamos preguntamos haciendo harto. y nos preguntamos cosas. Yo creo que ahí me puede apoyar harto el hecho de, de que por lo menos nosotros buscamos un manejo sintomatológico en una primera instancia al Ujú. paciente cuando recibe esta noticia de tener lipedema, y le ofrecemos en el fondo la opción de que lo acompañamos a la cirugía. O sea, decimos, mira, está la opción de la cirugía y nosotros te preparamos para eso, y después te acompañamos posterior a la cirugía, que en el fondo es un primer camino. O si la persona no quiere hacer cirugía, obviamente también este acompañamiento en esta mejora de la calidad de vida, de la funcionalidad, en los cambios de hábitos. Y bueno, ahí tenemos distintas herramientas desde el drenaje linfático manual, ondas de choque, deep oscillation, presoterapia, biofotomodulación, ¿cierto? Que están apareciendo cosas nuevas que en el fondo estamos teniendo que actualizarnos también, y que va a ser súper importante. Ahí la isla se maneja súper bien también en esa parte. Sí, yo creo que hemos cambiado el concepto que teníamos del lipedema, que antes lo veíamos como más una disfunción linfática y acumulación de Mm. tejido adiposo, a más un trastorno en la microcirculación que tiene un componente inflamatorio importante y también una alteración del tejido conectivo que no está siendo tratada, cuyos pacientes no solo presentan este componente inflamatorio, sino que también presentan mucha inestabilidad, presentan alteraciones posturales, presentan también muchas alteraciones a nivel de la articulación de la rodilla que les produce dolor, que está muchas veces también asociada a quiste o lipoma que están o dentro de la articulación, alrededor de esta, empujan los ligamentos y producen una alteración ya sea en valgo o en falso varo,
que la paciente muchas veces le impide hacer su correcto ejercicio, le limita la actividad de la vía diaria. También tienen una adiposidad en la parte interna de la rodilla que les produce una rotación externa, ya lo que hace imposible que esa paciente tonifique el cuádriceps, junto con una lordosis lumbar, que la lleva a toda una alteración a nivel tanto del diafragma, del tendón central, que me impide el correcto flujo hacia arriba. Entonces muchas veces tenemos edema en piernas, pero también, si bien el lipema no está en todo el cuerpo, también uno ve un edema un poquito más generalizado, porque hay una alteración del tejido conectivo y uno da por hecho que su sistema, tanto linfático como venoso, no trabaja a capacidad óptima. El último estudio que salió este año, que concuerda con mi experiencia, habla que más del 70% de las pacientes tienen hiperlaxitud. Entonces, uno le dice, de hecho hoy día evalué una paciente, vaya a hacer ejercicio, no es que los saltos me lesionan, ¿ya? O muchas jóvenes no saben cómo hacer la correcta actividad física. Entonces, ahí nosotros como kinesiólogos tenemos una labor de reeducar, de estabilizar, de realinear y también educar a esa paciente para que pueda tener automanejo, aparte de con agentes físicos, tratar el componente inflamatorio. También podemos mejorar la calidad de la piel, que a veces está alterada, pero si uno no trabaja el cuerpo en conjunto, esa paciente, debido a que también cambia la posición del pie, su tríceps no trabaja bien, por ende tiende a acumular edema en la pantorrilla, incluso pacientes que su mayor adiposidad está en el muslo. Entonces, tenemos que reeducar la musculatura, tenemos que trabajar en conjunto para poder estimular el flujo venoso y linfático y que esa paciente no siga con alteración a largo plazo. Y también algo que estamos viendo harto acá en la clínica es la adherencia, ya sea por cesárea principalmente o por cierta cirugía, ¿cierto? Que la paciente adquiere una postura más en flexión, me limita justamente, me cambia la presión intraabdominal y muchas veces al liberar eso también descongestiona las piernas. Entonces, nuestro trabajo va en desinflamar, eliminar el edema, reeducar, realinear, también O sea, educar sobre la evaluaciones, dieta antiinflamatoria. yo pienso ahí como evaluaciones mucho más exhaustivas, mucho más completas. O sea, no solo evaluar el edema, sino que hay que evaluar muchas más cosas, hay que empezar a Sí. preocuparse de muchas alteraciones más en el fondo, que toman tiempo y que obviamente hay que ir desarrollándolas. ¿No? Y muchas veces esto se asocia harto también a disautonomía, a síndrome hipotensivo, a insuficiencia venosa, o sea, es multifactorial. Hay pacientes, los lipemas puros que llegan son pocos. A mí al menos me llegan asociados a obesidad, lipolinfedema. Entonces, son un montón de cosas a tener en cuenta, a tratar. Y muchas veces, justamente esto, las redes sociales le dicen, ya, no sé, tal máquina para el lipedema. Y yo digo, pero la paciente tiene un montón de cosas a tratar. O sea, de verdad que no hay una receta mágica. Yo creo que los tratamientos que sirven son los personalizados, según la educación, o sea, según la condición de cada paciente. Y bueno, y también tratar el componente de la expectativa. O sea, muchas pacientes piensan que con el tratamiento conservador va a reducir la grasa de las piernas. Y yo ahí no he tenido tanto éxito. Yo digo, me va bien en aliviar los síntomas, mejoramos la calidad de la piel, la celulitis, pero no le van a quedar las piernas flacas. Entonces, eso hay que decírselo, ¿ya? Y tratar las expectativas que ella tiene, que muchas veces, claro, el linfedema, en los tipos que tienen harto fluido, si uno logra harta reducción y reducir centímetros, pero en grasita del lipedema es poco lo que se reduce. He tenido casos que logran reducir un poco, pero piensen que la grasa está en toda la pierna y muchas veces las pacientes buscan eso, ¿ya?
Entonces, como decía el doctor Pereira, hay que reeducar que es una enfermedad, de qué quiere la paciente, ¿quiere estética o quiere salud? Y general la gente joven le importa harto la parte estética, pero la gente mayor importa harto la parte sintomatología y realizar su actividad de la vida diaria sin molestias, sin dolor, poder disfrutar de la vida también, ¿ya? Y también ahí va la parte psicología de que mucha gente se enfoca mucho en la imagen corporal. De repente uno ve gente que yo digo, ella tiene las piernas hasta más bonitas que yo, o sea, y con un trauma que yo pienso que es algo, no sé si será de Latinoamérica, que como que la imagen física para algunas personas es muy importante. Entonces, las expectativas que uno le ofrezca a esos pacientes tienen que ser igual bastante reales, ¿ya? De qué nos vamos a enfocar con el tratamiento. Ya podemos disminuir el edema, la sintomatología, podemos enfocar en que ella logre tonificar su cuádriceps, que muchas quieren eso, pero no podemos hacer todo junto tampoco. O sea, no podemos reducir la grasa, el edema, alisar la celulitis que tiene, realinear, tonificar. Aparte que cuando hay alteración de tejido conectivo, la calidad del colágeno de esa piel tampoco es muy buena. Entonces se asocia flacidez dérmica y la paciente quiere verse mejor. Entonces es algo que yo creo, el tratamiento del lipema es súper multifactorial. No sé si Felipe estás de acuerdo conmigo. De todas maneras, y yo creo que lo otro importante también es que pasa en la progresión del tiempo. O sea, a veces las personas que creen que en 1 o 2 meses el tratamiento que estamos haciendo le va a ayudar considerablemente, vamos a generar grandes cambios y bueno, ahí está el tema de las expectativas, qué pasa con eso, qué va a pasar con los cambios de estilo de vida también, que eso también toma tiempo. Entonces tenemos que ver cómo manejar a este paciente también en un largo periodo. O sea, a pesar de que, por ejemplo, la cirugía pueda detener la progresión, todo eso, pero obviamente tenemos que evitar que ese paciente suba de peso, esté con otro tipo de alteraciones y empezar a corregir también otro tipo de complicaciones ya incluso posterior a la cirugía. ¿No? Y muchos pacientes obesos con lipedema, que ni siquiera aplica por índice de masa corporal la cirugía. Entonces, ahí cuando hay obesidad hay un aumento de la presión intraabdominal constante, que yo hago un drenaje, pero el aumento de la presión está ahí obstruyéndome el flujo. Entonces, mi efecto de descongestión es mucho más transitorio. A esas pacientes cuesta más que hagan ejercicio. Entonces, yo creo que depende de cada paciente. A mí la paciente que encuentro que es la que más me complica es la paciente obesa, porque cuesta más moverla, cuesta más hacer las cosas. Y aparte la sobrecarga que le produce ese dolor de rodilla, no es algo tan sencillo de tratar que se logre con un agente físico y sea la solución. Claro. Perdón, iba a hacerle una aclaración, pero Nicolás, te tenés que ir. ¿Querías contestar porque estuviste en el chat, si querías contestar? A ver. Lo que escribió aquí José Raúl. Sí, es el doctor Alvarenga, un cirujano de acá de Córdoba. Sí, él pregunta respecto a qué áreas liposucciona y qué áreas se consideran peligrosas. Y con respecto a las cánulas de 2 a 4 milímetros, no más que eso. Yo uso técnica PAL, por lo tanto las cánulas miden eso, no miden más. A diferencia de la técnica WAL, que no sé si ustedes saben, pero es una cánula que tiene envainada otra cánula que va tirando el jet de agua, por lo tanto las cánulas tienden a ser un poquitito más gruesas. Y la punta un poco más traumática en mi opinión, porque son más puntudas, a diferencia de nuestras cánulas que son más bien Roma. La pregunta es qué áreas son peligrosas. Yo diría que la extremidad completa es una zona de riesgo.
lo principal muy en general, pero si quieren ahondar, ahí mandé algunos papers más específicos respecto a la técnica, pero la técnica es lo que los americanos llaman limb sparing liposuction, o sea, liposucción preservadora o que respete el sistema linfático. Y muy en general es una técnica que tiene que ser siempre longitudinal al eje del sistema linfático, siempre longitudinal a la extremidad, no transversal. Por lo tanto, la liposucción requiere varias incisiones a lo largo de la extremidad para que uno pueda hacer una liposucción eficiente, pero siempre en el eje de la extremidad, porque en mi opinión la extremidad en su totalidad es una zona de riesgo y por eso no debiera ser liposuccionada por cualquier profesional. No es, yo lo digo como muy un tanto peyorativo, pero en serio, la cirugía del lipedema no es meter una cánula y sacar grasa, va un poco más allá que eso, y también me afirmo de los artículos americanos que dicen que eh, el manejo quirúrgico del lipedema debe ser hecho por un especialista en sistema linfático. O sea, si uno empieza a pensar qué significa eso, es que la persona que está operando tiene que además saber del manejo del linfedema, tiene que saber al menos la anatomía linfática, por lo tanto, saber que toda la zona de la extremidad es de riesgo, porque claro, cuando uno nada sabe, nada teme, entonces cuando uno sabe lo que está haciendo, hay que tener cuidado con la extremidad completa. Y antes de despedirme con respecto al IMC, los americanos hablan de IMC bajo 34. Yo creo que nuestros pacientes ameritan ser un poco más estrictos en el IMC, creo que 34 es mucho. Al menos yo personalmente, o al menos en cirugía plástica en general, uno no opera pacientes con IMC más de 28. Sabemos que en el lipedema los pacientes, gran parte de ese IMC está concentrado en la extremidad y luego de la cirugía ese paciente va a llegar a un IMC más cercano al 28. Por lo tanto, nosotros tenemos como límite superior IMC entre 30 y 31, no más que eso. Los americanos hablan de 34, yo creo que 34 es mucho. 30 a 31 nos mantenemos en un margen de seguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a ustedes, me aprovecho de despedir, que hay mi contacto por si quieren hacerme alguna pregunta y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Nicolás, por sumarte. Que estén bien. Chao. Gracias, Adiós. Nicolás. Yo quería hacer un comentario. Recién Laila hablaba mucho de una enfermedad multifactorial y del IMC estuvieron hablando bastante. Muchos de estos pacientes llegan a un IMC muy alto por angustia, por venir rebotando de profesional en profesional, por no tener una solución y porque muchos profesionales se lo sacan de encima, y esa es la verdad. Pero nosotros, como decía Laila, no podemos solucionarle todo, pero tenemos que escuchar al paciente. Tenemos que escuchar qué viene a buscar el paciente. No todos pretenden lo mismo, no todos la queja del paciente. No todos quieren tener un cuerpo perfecto, otros vienen por el dolor que les produce, por el cansancio, porque no les permite tener una vida plena en sus actividades diarias. Entonces, escuchando al paciente es donde nosotros nos tenemos que enfocar. No tratemos de solucionarle la postura, no tratemos de solucionarle todo lo que tiene el paciente. Escuchemos cuál es la demanda del paciente, fundamentalmente. Eso es lo que nos tenemos que enfocar, creo, que es algo que hacemos con nuestros pacientes. Nunca tienen una sola dolencia, siempre es una combinación. Por eso, escuchar al paciente me parece que es uno de los temas más importantes en estas patologías que son multifactoriales. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Agregar y acotar que la importancia de esto que vos decís de escuchar al paciente y esto que estamos haciendo, que es parte de la difusión de la patología, esto que vemos en las redes y que conocemos. Nosotros hemos tenido pacientes que le han hecho un bypass gástrico para que bajen en un hospital con profesionales reconocidos, que yo creo que tiene que ver con esto, no escuchan al paciente y que los han mandado a hacer drenaje preoperatorio para el bypass gástrico o para descender de peso,
cuando en realidad nada de lo que estaba haciendo en su esfuerzo por mejorar eh, le servía ni le iba a servir. Y con esta hegemonía médica, perdón, José, no, no estoy hablando de vos, si estás por ahí, José Alvarenga, pero es verdad que nosotros le comentábamos al paciente, esta es una paciente específica, eh, que bueno, que no recomendábamos un bypass gástrico para lo que ella tenía y le argumentábamos qué era lo que veíamos y fue un bypass gástrico, Pero lo que pasa, porque Majo, que esto que hablaban hace un rato del tema de las redes, hoy todos los pacientes están en grupos de lipedema, en grupos de linfedema, en grupos, y se empiezan a retroalimentar con estas cosas, ¿no? Que no son para todos, pero, y eso también en parte los llena de angustias. Porque yo tendré así, porque a mí no me hacen un bypass y a fulanito le funcionó, y esto es tremendo porque uno se pasa contestando en la consulta todas estas cosas, a ver con qué viene de las redes el paciente hoy, ¿no? De todas formas, me parece que sigue siendo lo más grave la falta de diagnóstico. A nosotros nos llegan al consultorio muchos pacientes con un diagnóstico de fleboedema, con diagnóstico de linfedema bilateral, sin diagnóstico solamente porque tienen las piernas con mucho dolor, no pueden estar mucho tiempo parada. Teníamos una paciente que además del lipedema hacía celulitis todos los meses, o sea, le ponían penicilina y a los 28 días hacía otra celulitis. Y los médicos en un momento le llegaron a decir que bueno, que era normal, que iba a tener que tomar de manera preventiva todo el tiempo antibióticos para evitar tener celulitis. Y con un tratamiento descongestivo logramos sacar el antibiótico, logramos mejorar un montón la sintomatología. Si bien la paciente está haciendo ejercicio, la paciente está con nutricionista para bajar de peso, porque también tenía una obesidad importante, pero la paciente puede estar de pie, puede ir a trabajar, ella comentaba que es docente y no podía, volvía y se tenía que acostar a dormir de cómo le dolían las piernas. Y con un tratamiento descongestivo mejoras la calidad y además le das una expectativa que puede seguir mejorando, que su problema tiene solución, que la solución no es estar todo el día tomando o todos los meses tomando antibióticos por la celulitis, ¿no? Y en eso el tema del diagnóstico es como, Lo que pasa es que ahí también yo creo, disculpa André que me meta, sí, sí, que va también el tema de la difusión hacia los mismos médicos. O sea, por ejemplo, ujú, acá los cirujanos vasculares, que es donde la gente accede, porque ve en Instagram todo esto, dice ya, voy a ir al cirujano vascular, y el cirujano vascular muchas veces no le interesa el tema o no sabe, no sé. Eh, entonces el paciente empieza a dar bote, como decía, ¿no? Se empieza a andar por aquí, por allá, buscando soluciones, no siempre a veces las correctas. Entonces, claro, pasa el tiempo, se frustra y empieza todo eso. Entonces, sí, yo creo que las redes sociales ha hecho que los pacientes sepan más, pero a Sí. nivel quizás de profesionales todavía es donde se necesita una buena y correcta difusión, como lo que se está haciendo ahora, o sea, difundir entre colegas eh, y saber que en el fondo hay profesionales que están quizás más adelantados, saben un poco más, o dónde derivar en el fondo, que yo creo que eso es lo importante ujú. también. A mí igual me pasa que muchos se han diagnosticado en redes sociales. Sí, mm, totalmente. Sí, yo creo que hoy en día muchos me llegan y ya llegan con el diagnóstico por las redes sociales y ya han leído, y es increíble que han leído harto, saben de la dieta antiinflamatoria, saben que, claro, puede afectar brazos, pasa harto que las redes ayudan mucho a difundir. Eso pasa también con el linfedema, lamentablemente, ¿no? Que se diagnostican por las redes, ¿no? Porque ven a otros pacientes y se diagnostica. Eh, Pregunto porque
también, ¿no creen que los agentes físicos en algunos pacientes puede ayudar? Yo el que más ocupo, como en los casos más leves, las chicas más jóvenes, la onda de choque. Porque las chicas más jóvenes, no, varias todavía no tienen una sintomatología como tan fuerte y quieren harto la parte más estética, la parte más celulitis, y le alivia harto el dolor. El dolor por la paniculitis alivia. También mejora justamente la parte estética, disminuye el dolor también a la presión. Entonces, esa es la que más ocupo en gente joven. Después ya en personas ya más mayores o más sintomáticas, ahí ocupo más descongestivo, porque ya las personas ya de cierta edad lo que quieren es vivir mejor, por ejemplo, salir a correr con su hijo, poder estar sentada trabajando sin dolor, cosas como más de sintomatología y mejorar la calidad de vida. Y ahí yo encuentro que la compresión que usa la persona es súper importante, el drenaje linfático también. También yo trabajo la fotobiomodulación y también principios activos también descongestivos, también los trabajo. Trabajo también un poco la terapia instrumental, también en caso de cuando hay mucha fibrosis, sobre todo localizada. Me está dando buenos resultados y la presoterapia. La compresión Bien. neumática también me gusta harto. Creo que hay mucho por hacer y me parece, como vos dijiste, Laila, no hay que minimizar lo estético, ¿no? Porque realmente hay personas que les afecta y por supuesto las personas mayores que uno ve ya no se fijan tanto en lo estético y sí en la sintomatología, como vos decías, pero no debemos despreciar tampoco ese sentimiento por la estética que tienen, porque realmente, como contaba Isabel, no es fácil una adolescencia con esta patología, ¿no? Más en el mundo, por eso hoy dije, me parece que los jóvenes pueden estar cambiando un poco, pero los que vivimos en otras etapas es duro esto del modelo estético que siempre se nos presentaba. Ojalá que cambie, ojalá, pero tampoco hay que minimizarlo. Y hay mucho por hacer, creo, por lo que Leila decía, por lo que Pipo decía. No descarto la cirugía, pero me parece que desde el área de la fisioterapia hay mucho por hacer también. Sí, bueno, la cirugía, como decía el doctor, mejora el volumen, también mejora los síntomas. Como igual que Andrea, al principio no tuvimos muy buena experiencia, pues la verdad que cuando se hace una cirugía bien hecha, de verdad Claro, mejora los síntomas a largo plazo, pero y también no mejora un montón de otras cosas. Por ejemplo, la piel puede quedar un poquito más flácida, la celulitis queda ahí, tampoco que te elimina totalmente la sintomatología, la postura no te la va a cambiar, entonces la persona, si bien en ciertos casos alivia el dolor, tampoco en el 100%, sí, sí. ¿ya? Lo que pasa es que ahí Entonces, está Daila, yo veo como la letra chica de lo que decía el mismo doctor. O sea, él decía, los resultados se van a mantener si la paciente no sube de peso. Y vivimos en una sociedad donde todos suben de peso. O sea, donde, por lo todos menos suben, nuestro En Chile, metabolismo va disminuyendo año a año. Basta, no o lo sea, Chile digas, tiene, Felipe, por nosotros favor. tenemos, nosotros tenemos, es que nosotros tenemos tasas de sobrepeso y obesidad súper alta, por lo menos aquí en Chile. Sí. Ustedes allá se cuidan más, parece, pero acá No, Oh, no, acá La el la tasa de sedentarismo. obesidad. alimentación va cambiando. 70% de sobrepeso en la población, 77% creo que el otro día salía de sobrepeso en la Lo que pasa población. es que la Entonces, alimentación esta rápida va cambiando, o sea, se cocina exacto, menos, se hace menos, todo eso más también ha ultra cambiado. Sí, procesados y todo eso. Entonces, De en el todas fondo, formas, si claro, vos, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Si vos vas a, el primer paso que me dio la Nutri fue aprender a leer las etiquetas, ¿no?
y me dijo, si tiene más de 5 ingredientes, no lo compres. Compré shampoo, lavandina, detergente, no compré nada. Y le llamé a la nutricionista y le dije, mira, encontré discos de arroz que tiene arroz, agua y sal, y encontré papas fritas Lay's que tiene aceite, papa y sal. Lo único que tiene 3 ingredientes. El resto está todo más de 5. Y me dijo, bueno, anda a la verdulería, anda a la dietética, compra granos, compra verdura, compra fruta, compra carne, Claro, pero todo pollo, eso conlleva pescado. un tiempo que cada vez tenemos menos. No, y un No, costo Y que otro las cosas han costo. aumentado, Y que otro está todo costo carísimo. Cada vez totalmente. está más caro todo. sí. No, y el sedentarismo acá en Chile es terrible. O sea, tengo pacientes que de repente tienen edema en las piernas y no, yo como mal, no hago nada de ejercicio, estoy todo el día sentada. Bueno, le duele las piernas. Claro. Si tiene, claro, si bien no tiene insuficiencia venosa, porque se hacen los exámenes para ver si tienen linfocintigrafía, ecodoppler, le sale todo bien. Si no, yo no hago un bombeo muscular, es como, en el fondo igual va a haber éstasis sanguíneo, Ujú. entonces Por es eso yo mucho creo, también de cambio de hábito. por eso lo que decía Andrea en el fondo, de que el desafío que tenemos nosotros es súper grande, porque claro, el cirujano va a operar, va a ver hasta un año, pero ¿qué pasa después? ¿Qué va a pasar con toda la vida? ¿Qué pasa con la compresión? Que yo creo que es súper importante y que en el fondo es llegar y dejarla así tan rápido como comentaba el doctor. Yo creo que En mi experiencia no, Justo, en mi justo experiencia están preguntando, perdón, justo están preguntando sobre la compresión y del tejido plano, así que pasamos ahí, Laila, perdón la interrupción. al inicio Continúa. las prendas de tejido plano, ¿cómo indican su uso? Acá no indicamos tejido plano porque hay solo hasta el muslo, no hay tipo panty y son muy caras. Indicamos tejido circular. Yo ahora traje prendas de tejido masaje que tienen alta presión de trabajo, si bien son circulares, tienen más presión de trabajo que el tejido circular en sí, tiene un efecto micromasaje. Pensaba en mejorar la microcirculación en el lipedema, que ahí a Felipe se las voy a ir a ni me ha pescado. Yo le dije, Felipe, te regalo una. Y ni me ¿Qué contesta. características tiene la media Eso. que se llama así micromasaje? ¿Y qué Ah, pero marca? ¿La eh, tenés es ahí? una italiana. Sí, sí, tengo acá. Mira, se las voy a mostrar. ¿Son las de Ibichi? No, Pero, no son. No, la de pero Segrica Sigvaris no. también tenía, yo me acuerdo que hace unos años atrás Sigvaris tenía unas de micromasaje también, No, no, que en sí, el Sí, ¿Qué acá fondo, no. características tiene el no, mira, tejido para que sea es como micromasaje? la versión barata de Solidea, porque Solidea, eh, pero Solidea es muy caro, miren. No sé si ven que tiene así. A ver, espérate que te voy a anclar, así te veo. Ah, no sé si ven. A ver ahí. Y en la piel queda así como la ondita de taping. En Ah, la, sí, tiene como si claro. fueran Ah. así como la ondita de buboncitos. taping, sí. Eso. ¿Y qué Ujú. compresión tiene, Laila? ¿Qué Hay de compresión todo, maneja? hay 15-20, 20-30, 30-40, con pie, sin pie, de colores. Y claro, y esas son las que ahora, bueno, llevo poco en realidad, pero antes indicaba Job y Sigvaris. Ahora estamos con micromasaje y hay de efecto verano también, porque ahora salieron telas frías. Entonces, en compresión ha ido mejorando harto. Pero yo traje esta justamente porque acá en Chile estaba la Panty y bueno, intenté traerla de micromasaje y hasta el momento Lo que eh, pasa que ha andado esas bien. acá no llegan, pero No tampoco llega. llegan. El tema es que, por lo menos en el consenso del 2018 del IPEDEMA, la Ujú, recomendación es tejido plano. Lo que sí ujú. no llega es porque en Estados Unidos, en Alemania, lo que se hacen es tipo bermudas, entonces es como mucho más fácil de colocar que una media panty. La verdad que colocar, por más, si alguna vez la vieron, colocar una media panty de tejido plano es mucho más complicada. Pero Ujú. allá se hace, inclusive se divide la media y se puede hacer en dos partes y realmente es magnífica.
Por lo menos Ujú. lo que yo tenía entendido hasta el consenso del 2018 del IPEDEMA, la recomendación es tejido plano. Sí, en el Standard of Care que salió publicado, creo que del 2022, hablaban del micromasaje, de estas Ah, prendas. esas Son, no llegan acá. sí, que tienen justamente para mejorar la microcirculación y también tienen una presión de trabajo, ¿ya? Entonces, como que el tejido circular, ya, para patologías venosas, sobre todo cuando hay varices superficiales o dilatación venosa superficial, bien, tejido plano, también, pero para lipedemas más avanzados, cuando ya hay deformidad, ahí ya porque se entierra menos los pliegues. Igual el Ya, ellos mayor sí. desafío de estas medias es que tengan caderas más anchas, porque generalmente el problema que tenemos es que uno tiene que aumentar los talles y que siempre hace menos compresión en la zona Mm. de la pierna. Ese es el desafío de estas prendas, me parece. Sí, en España las pacientes que se han ido a operar a España o se han tratado en España y se usa harto a medida, pero acá a Claro, medida es lo caro, o sea, estamos hablando de $500, $400 una prenda pero aparte ellos la reciben rápidamente. Para hacer en una prenda a España. medida desde acá lleva mucho Mm. tiempo. Cuando viene la medida no Mm. sabemos cuál es la medida del paciente ya. Exactamente. Claro. Ujú. No solamente el costo, que el costo es mucho más elevado, por supuesto, ¿no? Sí, esta igual tienen un costo más elevado que la panty, pero menos que la de tejido plano, entonces es como ¿Qué costo algo tienen esas como para tener idea? En como dólares. $80. Mm. Pero la pueden usar, no se transparentan, así que la pueden usar como calza o algo así. ¿Qué marca dijiste, Laila? Si podés repetir. Es una italiana, pero es como la copia de la de Solidea. Solidea tiene el efecto micromasaje, pero Solidea es muy caro. Es como el $200 comprarla y traerla era más. Entonces, esta es una marca italiana que es Salus. Y que me ha resultado bien y ya la hemos probado con algunos pacientes. También le fui a dejar muestra a un doctor que también la probó con sus pacientes, pero llevo poco. Le quiero ir a dejar a Felipe, pero Felipe no, es un hombre muy ocupado. Yo le había ofrecido La- regalarle una, pero sí, sí, ahora te las ya voy a no. recibir. Ahora se Si la yo voy las a quiero ver, mostrar yo las nomás. quiero ver, yo las quiero ver, las quiero ver. Sí, sí. Bueno, y fue justamente por la necesidad, porque acá las 20 a 30 son todas color piel. Jobs antes traía en negra y todas las pacientes decían, ¿por qué no hacen algo bonito? Y la parte estética igual es importante, que sea más como una calza, que sea negra y no color piel. Entonces, como que uno saca a la paciente como de que es algo tan como ortopédico, porque acá la Jobs 20 a 30 llegan a un color que es como color, no sé. Pero eso porque es lo que importan, porque Sí, yo vi, por ejemplo, nada que ver en mangas, pero en Alemania usan las mangas negras y son espectaculares y de sí. otros colores, pero el tema que cuando tienen que importar, no pueden diversificar tanto porque si no se venden se lo quedan en stock. Entonces, siempre traen el mismo color, pero existen los otros colores y son Exacto. buenísimos. Sí, acá Medi trajo negra y ¿En Jobs igual serio? antes traía y yo le pregunté a la niña, ¿y por qué no traen? Que no se vendían. Claro, pero Claro. quedan espectaculares, yo las Claro. vi y quedan bárbaras. Y ahora que se usan, especialmente de miembros superiores, eso que ya hay pacientes que la quieren negra las mangas, porque ahora se usan tipo guantes, algo así, entonces, Ujú. inclusive hay algunas, creo que Jobs es el que tiene algunas como tatuadas, como si Ay, estuvieran sí, como Jobs. Sí, Sí, tatuadas, Sí, son sí. tiene como divinas. tatuadas. En no, medias no las vi, pero
pero Bueno, son divinas. Medi, ¿te acordás en el Mundial las medias que llevaban unos colores con Y Swarovski, una y cosa hay algunas que se le puede divina? agregar cristales de Swarovski, eso también lo vi. Ujú. Sí, yo me Eso es acuerdo Unas de una los... cosas belleza. hermosas, No, fucsias, turquesas, verdes, y divinas. acá Verdes tampoco, miren que acá no se anima mucho la gente, porque allá sí se usa, de Ujú. todos esos colores, de fucsia, turquesa, acá no nos animamos. Igual Pero tampoco sí, creo que hay. lo traigan, André. Y es difícil porque a veces tienen que traer cierta cantidad de cada una y entonces es como difícil, si no las venden, como decía Laila, ¿qué hacen con todo eso después? Además puede Ujú. gustarte mucho, pero te compras, por ejemplo, una lila con Swarovski. No la podés usar todos los días. Imagínate ¿Por que qué tenés no? con el Nos Y no coso, podés brilla, tener mira. sí, medias todo para el todos los día. días. Sí, 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 sí. Yo No me es la nuestra pondría a mí que me realidad. encanta el brillo. ¿no? Y bueno, en Alemania Medi tiene distintos tipos de tejido plano, acá llega solo uno, porque tienen uno Ujú. específico del lipedema, que acá no llega. Sí, pero tiene tres, pero el que llega Sí, generalmente es más leve. Mirá que los exacto. otros son más El rígidos, los otros CCL2. dos. Ujú. El 550 de Medi es muy fuerte realmente, pero hacen tipo unas calzas que yo he visto hacer unas calzas que están buenísimas y no son tan difíciles de colocar. Pero siempre traen el más suave. Sí. Es Imagínate como si un te traen, estándar, es como un estándar. claro, Ujú. pero si el 550 es mucho más firme, el de Medi. Ujú. ¿Ya allá tienen tejido plano o Sí, tienen Medi también? pero no traen Sí, panty tampoco. sí. Porque pensá que las Nosotros, ujú. pacientes grandes, ya que les cuesta, una panty de tejido circular también es difícil de colocar para una paciente grande. Totalmente. Y lo que vos decías, el tamaño del abdomen, de la cadera con respecto a lo que es el tobillo, es complicado. Claro. Es complicado conseguir los talles. ¿No? Bueno, Y también me pasa con Jobs y Baris que de abdomen son muy apretadas. Ujú. Entonces, ahora yo Ujú. también traje harta para venderle a las pacientes panty embarazadas, porque acá las Eso chilenas te iba somos a más decir. A cortitas. veces hacíamos eso. Sí, y la mandaba y me decían, Laila, no encuentro. Entonces, ahora también traje negra y para embarazada, para mis pacientes que son más gorditas. Claro. Sí, es así. Bueno, esto es Latinoamérica y aprendemos muchas cosas. Sí. Muchas cosas, ideamos, muchas cosas. ideamos. Hacemos Vamos que duren un ideando. poco más las medias. También. Ni Duran un poco más hablar. que en Europa acá las medias. Así es. Bueno, vamos redondeando, ¿les parece? Bueno, el tema de compresión es un tema interminable. Hay muchas alumnas del posgrado acá escuchando y el tema de compresión es algo que siempre tienen preguntas y dudas y Hoy no, demás. Y, ¿ah? Hoy hoy nadie no. preguntó, es verdad. Solamente Sí, Feli. Feli ya tiene, felicita. tiene un 10 porque este año está cursando, así que la Feli, con la pregunta, Feli, ya tenés ahí un punto más, un 10 no, un punto más. Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para los profesionales que nos están acompañando. Acá hay dos mensajes. La verdad que, bueno, la idea de la mesa Sí, redonda profe. era esta, era que pudiéramos conversar, charlar, ¿no? Intercambiar ideas, tratamientos, experiencias, que es un poco lo que enriquece. Por ahí una disertación armada es como acotada en lo que es la práctica diaria, ¿no? Está bien que hay mucho contenido teórico que uno puede dar, pero este intercambio me parece más fluido. Sí, Andrés. Una me quedó ahora en la mente. ¿Qué, qué ejercicios, qué deportes recomiendan a estas pacientes?
Hoy es todo un tema porque, Todo tuyo. por ejemplo, Sí. no, sí, es que lo que pasa, por ejemplo, en pacientes jóvenes, yo tengo pacientes que hacen, me ha llegado muchas chicas que hacen esto de correr por los cerros y no sé cómo se llama, trail, creo que se Trekking, llama. Trekking. Sí, pero más que Trekking. trekking, porque el trekking No, es es solo como, caminar, es ¿no? caminar. Estas son como estas carreras que hacen son carreras, sí, son como son carreras carreras de que hacen en las aventura. montañas, sí, y Sí. con mucha Ujú. carga y todo el tema. Y que claro, y que en Running el no fondo es. buscan también No. buscan mejorar como la Ujú. performance y todo eso. Entonces, siempre llegan con la limitación, como lo que decía Isabel, que entrenan y no se les marcaba el cuádriceps, no logran una buena performance y que en el fondo tratamos, por lo menos mi idea no es que bajen su nivel, su rendimiento, sino que sigan entrenando y que obviamente el hecho de que nosotros vayamos descongestionando, mejorando la microcirculación, en el fondo continúen con su actividad. Ahora, cuando hay gente más sedentaria de cierta manera, obviamente tenemos que partir desde un principio con ojalá una pauta de ejercicio aeróbico y como que en el fondo les guste la actividad física, empiece a gustarle la actividad física y de a poco también empezar a indicar como un ejercicio de fuerza más puntual, con cargas bajas, pero ir aumentándoselas quizás de manera progresiva. Entonces ahí está la realidad de la paciente muy joven con lipedema, que está entre los 20 y 30, después esa paciente mayor de las 40, y la paciente ya sobre los 60 años, que en el fondo la indicación de ejercicio va a ser diferente en el fondo. No Se sé si llama algo trail más. running. Eso, Ujú. eso me han tocado Eso. como 3, Ujú. 4 pacientes que hacen eso. Yo Y está creo muy de que moda en los lugares en donde hay cerros, en San Juan, Mendoza, toda esa zona está como Claro, en aquí auge. tenemos la cordillera al lado, Claro, entonces como que mucha de este gente lado claro, de la está. cordillera, de aquel lado. Yo creo que el ejercicio en bien, el ahí hay agua es preguntas súper para bueno, que ahí Laila. preguntan por la hidroterapia. Ujú. Yo creo que el ejercicio en el agua, la hidrogimnasia, todo esto también va a tener un efecto bastante positivo en el fondo y que puede ayudar bastante. No sé, Laila, si opina algo al respecto ahí. Sí, es buenísima todo lo que es la hidroterapia, porque justamente aumenta según cuánto uno se meta debajo del agua, Claro, puede entre hasta 90 milímetros de mercurio hasta 30. De hecho, hace un gradiente de presión, por ejemplo, si uno se para con el agua hasta aquí, hace un gradiente de presión de 30 hasta 0. Entonces, hacer ejercicio en el agua es como usar compresión y hacer ejercicio. Aparte que también, por ejemplo, si un agua no más de 38 grados, por ejemplo, un calor suavecito, yo de repente le digo que se meta una latina de agua tibia y yo a relajar la musculatura también para eliminar el ácido láctico por ejercicio. Pues los ejercicios en piscina, tanto el linfedema como el lipedema están siendo muy recomendados justamente por esta presión, por por este estímulo del músculo justamente con la presión del agua. Y también muy útiles embarazadas porque se pueden poner guatita abajo, Ujú. entonces descomprimir, así como acá que las chilenas somos panzoncitas. Entonces, sí, pues si la presión intraabdominal, el aumento acá, sí, allá yo sé eso, yo iba hartas veces a Argentina, son más cinturaditas, pero acá harta guatita, harta grasa visceral, No te entonces, creas que tanto. también uno puede poner a la paciente una posición más de descompresión, con activación muscular y mejorar la circulación general. Entonces, yo lo encuentro súper bueno. Y a mí, bueno, esto me lo enseñó una paciente hace muchos años que decía que ella metía los pies en agüita con sal para descongestionar. Y es justamente por este efecto compresivo que tiene que ayuda a aliviar. Laila, la Tremenda. otra pregunta que había para vos era del cuáles son los principios activos que usás, que al principio de la charla hablabas de principios activos. Ah, ya, es que ahí voy a explicarlo a grandes rasgos porque, bueno, yo soy consultora Ayurveda, entonces yo soy mucho de aceite natural, ¿ya?
Y yo creo en los aceites porque los aceites tienen propiedades de calentar o de enfriar. Porque acá en Occidente vemos todo como el principio activo. Pero en Oriente, yo no sé si les cuento a grandes rasgos, yo viví en China 2 años, entonces me cambió un poquito el pensamiento. Allá se ve todo las enfermedades de frío o de calor. Entonces en el edema, a veces tenemos edema más como inflamatorio, donde la paciente uno puede ver que presenta como más blanco con rojo, que son personas más fuego, más activas. Entonces yo aplico algo más antiinflamatorio enfriante, por ejemplo una manzanilla, ¿ya? Pero también hay pacientes más frías, que uno la toca y es fría, que un edema, que son personas de metabolismo más lento, muchas veces con hipotiroidismo, que yo aplico principios activos que activen. Por ejemplo, canela, cierto jengibre, y a mí me gusta harto aceites naturales, ¿ya? Justamente por estas propiedades de desintoxicar y también de que aportan temperatura y también muchas veces tienen un efecto antibiótico en la piel. Entonces yo tengo harto eso de los aceites, más que cremas. Cremas no ocupo, pero por mi formación. Pero también hay cremas súper buenas. Por ejemplo, hay unas de descongestivas también, que acá venden bastante buenas, pero a mí me gusta, yo soy más de aceite. Bien, muchas gracias, Laila. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agregar Bueno, una ahí justo cosita ahí. sobre el tema de los ejercicios. Gracias, Laila, contesta Alejandra. Yo creo que el desafío del kinesiólogo es que el paciente adhiera a hacer actividad física de por vida. O sea, no solamente en el paciente con linfedema, en todos nuestros pacientes, poder contagiar el entusiasmo y la necesidad del ejercicio es un desafío, ¿no? Un desafío diario. Nosotros trabajamos con un médico y él dice que hacer ejercicio es como cepillarse los dientes a la mañana. Es tan necesario como cepillarse los dientes a la mañana. Y en esa comparación uno se da cuenta que es la forma de seguir teniendo calidad de vida, digamos, trabajar la calidad de vida y evitar las En la, enfermedades crónicas y todo lo que ya saben. En la charla anterior, María José, que era sobre postura, compartía la experiencia una colega de Mendoza y ella, bueno, trabaja de otra forma lo que es el movimiento y ella no les dice pacientes, les dice movientes. Yo tengo movientes, entonces a cada movientes voy trabajando distintos tipos de ejercicios, pero los hace bailar, los hace gatear, los hace tirarse al piso, levantarse. En distintos movimientos logra el movimiento general que necesita el paciente. Estuvo muy interesante. Después las vamos a subir a YouTube para que puedan escuchar las charlas que tuvimos durante todo el día. Así que ya saben, si no quieren tener pacientes, pueden tener movientes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos terminando este día de jornada. La verdad que agradecida, contentísimos, estamos re contentos de la convocatoria, de la aceptación de los disertantes, de sumarse desinteresadamente, así que agradecerles desde el corazón. Córdoba siempre estará las puertas abiertas para todos ustedes, así que muchísimas gracias, que Queremos ir a tengan un Córdoba, muy feliz día queremos de ir, la ¿cierto, fisioterapia. Laila? Bueno, Ah, vengan, sí, sí, sí. Venga, para las Me hubiera Olimpiadas encantado. vengan. Sí. vengan a las Olimpiadas. Va a haber, aparte de deporte, no hace falta que jueguen un deporte, va a haber trekking, va a haber spa, va a haber cine, como veían en el videíto, va a haber fiesta. Yoga. Vamos a ir con Felipe ahí. Vamos ahí. Bueno, a la Andrea ya la Bueno, estamos convenciendo, Andrea, ya en cualquier momento, mira. Me tomo el micro y voy. Claro. Bueno, te bueno, muchos esperamos. saludos en el chat, muy agradecidos por la mesa, agradecen a los profesionales, igual que lo hizo recién María José. Así es que en cualquier momento volvemos a organizar otro de estos encuentros que son muy enriquecedores. Propongan temas Muchísimas y allá gracias. vamos.
Gracias por la invitación, gracias por todo. Gracias. Saludos. Saludos, Gracias. Nico, Laila, Sí, que están lejos. gracias por la Andrea. invitación, se pasaron. Nos vemos Estuvo pronto. muy Adiós. bueno, así que muchas gracias. Gracias, Un gracias. gusto. Adiós.